Venga, perfecto. Yo pensaba que estábamos grabando ya. No, 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 que va. Venga. Hola, muy buenas a todos y bueno, bienvenidos al canal de Javier Ruiz una vez más con otra entrevista veraniega. Y aquí tenemos a Manu Maldonado. En primer lugar, preséntate a nuestros espectadores, a todo el que pueda ver el vídeo. Pues nada, soy Manuel Maldonado Mejías. Actualmente tengo 26 años y pues he dedicado casi toda mi vida a jugar al fútbol desde muy pequeño. Tuve la suerte de vivir una experiencia viviendo durante 2 años en la cantera, en la residencia dentro de la cantera del Levante. Y nada, después se fue complicando todo un poquito, hubo bastantes altibajos, lo complicado que es vivir fuera también saliendo desde muy jovencito y, y pues luego retomé el fútbol de nuevo cuando empecé la universidad, teniendo un parón también de un añito más o menos y, y después tuve otro parón más largo en el que estuve casi 3 años sin jugar. Volví a casa, aquí a Ciudad Real, que es de donde soy, y recalé en el Miguel Turreño, donde conseguimos ascender a tercera división, Y de pero ahí, fue una temporada en la que acabamos y donde, bueno, donde te conocí a ti, Javi, donde acabamos y tuve que volver a dejar el fútbol. Y nada, ya este último año he estado jugando un poco de forma más intermitente, aquí cerquita de casa en un segundo autonómica, de forma ya más recreativa, pero nada, sí que es cierto que mi relación con el fútbol ha ido claramente de más a menos, tanto en el nivel como en las ganas y en la motivación. sí, vamos a comentar un poco tu trayectoria porque ahora, como dices, parece que es difícil que salga otro proyecto, ¿no? O que empieces a jugar otro equipo. Sí, a ver, yo nunca me cierro las puertas porque sí que es cierto que me lo tomo todo de un modo más relajado, pero actualmente pues no tengo la motivación ni tampoco las ganas de seguir jugando. No por nada, sino porque creo que ya con el tiempo pues vas cogiendo otras aficiones, te van gustando otras cosas, te van apeteciendo otro tipo de planes a lo mejor, desarrollarte en otros aspectos y, y claro, el fútbol implica mucho sacrificio siempre, ¿no? Tienes que ser, y si estás en un sitio tienes que ser lo más profesional posible, acudir a los entrenamientos cuando te toca, son todos los fines de semana o casi todos, digamos, perdidos porque tienes un partido con el que tienes que cumplir, no salir y no tomártelo tampoco como si fuese esto jauja. Y claro, pues actualmente la verdad que no estoy en ese punto en el que me apetezca sacrificar todo esto, digamos, porque son muchas otras cosas las que me interesan realmente. Sí, luego hablaremos de tus proyectos para el futuro, aunque no sea en el fútbol. Pero te quiero preguntar, ¿cómo es tu primer contacto con este deporte? ¿Por qué empiezas a jugar? ¿Es consejo de un familiar? ¿Te lleva a alguien? ¿Cómo son tus primeros años de formación? Pues la verdad es que yo desde que tengo uso de razón, me veo con una pelota en la mano, siempre he ido de un lado a otro con ella. Muchas veces he jugado solo, por la calle, en cualquier sitio donde me pillaba. He jugado mucho también con mi hermano, por supuesto, que tengo un hermano pequeño. Nos llevaba muy poquito, con lo cual pues, hemos jugado mucho juntos también. Y empecé a jugar en el colegio, realmente. Empecé a jugar fútbol sala desde los 8 o 9 años. Ujú. Estuve jugando un par de años y luego es en un campus de fútbol 7 aquí en Ciudad Real, donde un entrenador pues ve que quizá puedo tener algo diferente, que cree que bueno, que puedo tener algo y me anima a entrar a jugar fútbol 7, ¿no? Aquí a la escuela municipal. Ujú. Y nada, pues a partir de ahí empecé a jugar en la escuela de aquí desde alevines hasta cadetes y los juveniles que empecé, bueno, el primer año de juvenil que lo empecé en el Manchego y los dos siguientes ya fueron en el Levante. Sí, más allá de esa formación en Ciudad Real, te quiero hablar del primer año de juvenil, que es División de Honor en Ciudad Real. Fue el último División de Honor que tuvo el Ciudad Real en la temporada 13-14 si no me equivoco. Y bueno, ¿cómo es esa experiencia? Porque eres de primer año, acabas de salir, eres una de las esperanzas del fútbol de Ciudad Real.
todo el mundo habla de ti, de ese, bueno, media punta, zurdo, que tiene mucha calidad. ¿Y cómo es enfrentarte a esa categoría de División de Honor con Villarreal, Valencia, Levante, Elche y siendo uno de los jovencitos? Pues la verdad es que al principio fue bastante extraño para mí porque yo estaba acostumbrado a jugar siempre con mis amigos, Ujú, con gente de confianza y como tú dices, siendo de primer año y en un equipo en el cual no conocía a nadie o a casi nadie, bueno, sí, conocía a Luis Poblete, que también había jugado conmigo muchos años. Pues me costó bastante la adaptación. No tenía la cabeza tampoco muy puesta, digamos, en el equipo o en el fútbol. Y, y la verdad que me costó un poco. Pero bueno, la experiencia es yo creo que inigualable porque como tú dices, jugar contra canteras de ese nivel y contra jugadores que hoy en día muchos de ellos están jugando a primerísimo nivel, para mí fue increíble, pero como te digo, me costó mucho porque por lo general también en espacios así nuevos me muevo con mucha inseguridad, ujú. pero bueno, dentro de lo que cabe creo que se consiguió sacar adelante y salió todo bastante bien. Sí, era una categoría muy dura. ¿Con qué jugadores profesionales llegaste a coincidir en el campo? Bueno, que han sido profesionales luego. Pues de ese primer año en concreto Sí, sí, de o en ese primer. general. Bueno, en general también. De ese primer año recuerdo, por ejemplo, a Alex García, que está jugando en el Girona ahora, me parece. En ese Valencia creo que estaba Carlos Soler también. Y nada, ¿eh? Eh, luego, pero bueno, luego es que no sé, contra bastantes. Por ejemplo, contra Unai Simón también jugamos, pero fue con la selección de Castilla-La Mancha. Íñigo Córdoba también, que debutó y ha estado jugando en el Athletic Club. Rafa Mir, Tony Martínez, Teo Hernández también, Atlético de Madrid. Sí. Bastantes, la verdad. Sí que se me vengan a la cabeza esos, pero sí, bastantes. Ese primer año, aunque bueno, es un año duro, difícil, el equipo queda colista, es normal. Normalmente el equipo de Castilla-La Mancha suele ser más flojo siempre en estos grupos. ¿Cómo lo vives con el grupo, con jugadores que luego bueno, pues han tenido carrera por aquí? Fernando Culebra, Luis Poblete, Miguel Fuentes, todo ese grupo, ¿cómo vives el año? Pues bien, bien. Como te digo, yo en ese cambio que tuve de meterme en un vestuario nuevo, ser además de los pequeños, claramente, y que por lo general soy una persona bastante tímida, me cuesta más desenvolverme en estos nuevos lugares, pues pero la verdad es que ellos me lo hicieron fácil. O sea, por lo general el grupo era bastante majo. Como tú has dicho, pues Fernando, Culebras, Miguel Fuentes, Luis, que luego Luis también estuvo jugando en el Rayo. Aparte de ser jugadores también buenísimos, pues la verdad que te lo facilitaban todo y lo recuerdo con mucho cariño porque también fueron viajes muy largos en autobús Sí. y como tú dices, fue año duro porque no salían las cosas en lo deportivo, quedamos últimos, pero creo que conseguimos llevarlo de la mejor forma posible, que era intentar ir a los sitios, ir a disfrutar de los campos y de los equipos contra los que estábamos jugando y ya está, y pasarlo bien. En Mm. ese sentido, la experiencia fue muy buena. ¿Llegas a viajar a Soria? Que ahí, bueno, me contó Fernando que tenéis una anécdota chula con la nieve. Sí, pero yo ese viaje no lo hice. En Soria no estuve, porque además me acuerdo que fue en enero, me parece que el día antes de Reyes, el 5 de enero, y justo yo volví con la selección de Castilla-La Mancha y estuve un mes lesionado del brazo. Y no, ese viaje no lo hice, pero sí, 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 hay una buena experiencia allí de la cantidad de nieve que cayó. Y no me quiero imaginar cómo tiene que ser jugar en esas condiciones. Yo, por suerte, nunca me he visto envuelto a algo así, pero por lo que decían, no rodaba la bola, pero Ya, vamos, ni un poco. por lo menos compitió el equipo, estoy viendo que quedó 3-2, no está mal. Sí, Y además, por lo general los resultados solían ser apretados, no, tampoco nos llevamos grandes goleadas. Me acuerdo algunos partidos incluso
en casa de empatar contra el Villarreal, me parece 2-2. Ujú. No sé, siempre eran partidos bastante apretados. No recuerdo grandes goleadas, ni mucho menos. No, de hecho, el equipo encaja 48 goles en 30 partidos, no son demasiados. Hay varios equipos que encajan más, incluso el propio Numancia, que es octavo, y encaja 55, nada Sí, menos. Y sí, bueno, sí. luego te quiero preguntar también por el Levante, cómo es, bueno, ese choque de saltar de un club, digamos, humilde como Ciudad Real a irte a uno de los grandes del fútbol español. Quizás no con tantas temporadas en primera como otros, pero ya histórico, asentado, y como es ya, bueno, pues probar en un equipo con miras a sacar jugadores profesionales y cómo lo viviste. Pues como tú has dicho, el venir de un sitio mm, pequeño, digamos, y como te he comentado antes, el volver a tener otro cambio tan importante en el que te ves envuelto con mucha gente nueva, pues la verdad es que fue complicado y el primer año lo recuerdo bastante complicado tanto en lo que digamos se refiere al fútbol y también en lo personal, porque al fin y al cabo tú estás aquí, eh, siempre se te ha dado bien este deporte, digamos, has destacado dentro de él, pero cuando te vas a un sitio así te das cuenta de que todos tus compañeros y toda la gente con la que estás es igual que tú, ¿no? En sus respectivos lugares, en sus respectivos equipos anteriores, pero son todos muy, muy, muy buenos, el nivel es muy alto y claro, yo me voy con 16 años, con lo cual, pues irte allí a Valencia tú solo, eh, conocer tanta gente nueva, adaptarte, fue bastante duro y lo recuerdo bastante complicado, sobre todo los primeros meses. Luego ya coges confianza, empiezas a jugar más. ¿Y cómo valoras tu experiencia general en el Levante? ¿Llegas a pensar alguna vez, bueno, puedo valer para esto, puedo llegar, no quizás a primera división, pero sí a vivir o del fútbol? Sí, hombre, cuando estás allí, claramente eso se te pasa por la cabeza, ¿no? Al final, en un sitio así, pues tú piensas que, oye, te lo empiezas a creer un poco, ¿no? Dices, oye, igual tengo lo que se necesita para vivir de esto. Pero cuando llegué allí el primer año, lo que te digo, me costó muchísimo la adaptación. Eh, También la adaptación al instituto, porque claro, allí llegas a un instituto nuevo, la residencia con todos tus compañeros, el equipo con otros compañeros también diferentes, es todo como muy rápido, el cambio es muy radical. Y, y de hecho yo el primer año, o sea, yo tenía firmado para jugar los dos años siguientes, los 2 años de juvenil en División de Honor, y el primer año yo empiezo con el División de Honor y me terminan bajando al juvenil nacional porque yo estaba totalmente desubicado. No quería, me daba hasta un poco de respeto y miedo salir, ir a entrenar y compartir vestuario con ciertos jugadores porque no me creía en cierto modo que yo estuviera aquí. No me terminaba de creer que yo pudiera estar ahí y que pudiera tener el talento necesario y aparte de otras cosas que se necesitan para llegar a tan alto. Así que, pues sí, se te pasa por la cabeza, pero la verdad que muy levemente, como te digo, porque estaba más pensando, no creyéndome lo que estaba viviendo, sobre todo estos primeros meses, como te digo, que, que afrontando la situación y diciendo, venga, vamos a intentar sacar lo mejor de uno mismo y vamos a ver hasta dónde llegamos. O sea que en ese sentido creo que el enfoque no lo tuve nada adecuado. Sí, a veces debes ser muy costoso, ¿no? Tan joven, encontrarte en un nuevo ambiente y incluso llegas a Sí, sentir algo de bloqueo a la hora de jugar, de no sacar tu mejor versión, como sí, sí, incluso de totalmente. llegar a decir, estoy decepcionando aquí a gente que ha apostado por mí. Totalmente, totalmente. La cabeza te juega, vamos, a mí me la jugó sin ninguna duda muy malas pasadas porque lo que te digo, no me creía que estuviera ahí. Yo entrenaba con gente de un nivel muy alto y estaba pensando lo que tú dices, ¿no? Pues, joder, voy a decepcionar porque te venía un balón y decías, como no lo controle, van a decir, madre mía, este qué flojo es, ¿no? Todo el rato eran pensamientos en la cabeza negativos, ¿no? Como diciendo la voy a liar aquí. Y eso lo único que hace es bloquearte como jugador e impedirte.
fue de hecho un año en el que, o unos meses mejor dicho, en lo que no disfruté nada del fútbol porque es imposible disfrutar cuando estás pensando todo el rato en que vas a fallar. En eso, entonces, pues así fue. Pero bueno, por suerte luego conseguimos disfrutar un poco de ese primer año y lo acabé bastante bien. Dentro de lo que cabe, sí, sí, lo acabé bastante bien y acabé muy, muy, muy contento ese primer año. E incluso el segundo año es mejor a nivel deportivo, quedáis segundos, un poco lejos del campeón, que no sé si es el Villarreal, que ganó El Villarreal, Liga, Villarreal. El y Villarreal de Pau Torres, por cierto. Pau, por Uf, ejemplo, sí, que de ahora Pau Torres. se ha ido a Aston Villa también, con un buen contrato. Y bueno, pues, ¿cómo valoras en general tu estancia en el Levante? Esos 2 años y terminar tu época de juvenil, que dicen que es la más bonita del fútbol, pero que claro, no siempre te encuentras. Sí, pues la experiencia fue un 10 sin ninguna duda, porque al margen de estos primeros meses que ya te he destacado, eh, luego pues tener la oportunidad de convivir con personas de diferentes puntos de España, con diferentes puntos de vista, de compartir vestuario con gente de tanto nivel, de ver entrenamientos del primer equipo todos los días, de convivir en ese ambiente es brutal, la verdad. Y bueno, todos los amigos y toda la gente que he conocido allí, también la gente digamos que hace el club, ¿no? Que vemos mucho pues vemos a los jugadores que son los que destacan y vemos siempre en estos mensajes, ¿no? De agradecimientos al club, a los trabajadores, tal, que no se ven. Y es que es verdad, o sea, hay trabajadores que con los que yo sigo hablando todavía que son realmente de las mejores cosas que te llevas y que allí se convierten pues como en padres para ti. Sí, Y la cualquier gente con cosa. la que convives allí en la residencia, pues al final son como hermanos también, ¿no? 24 horas al día viviendo con la misma gente durante 2 años, compartiendo habitación también, pues ¿qué te voy a decir? Entonces, pues la experiencia fue un 10 absoluto y además allí pues también fue la experiencia que me marcó para luego estudiar psicología, que es en lo que me acabé graduando, y, y para aprender de muchas otras cosas, sobre todo de mí mismo. Sí, tiene que, como has dicho, de los trabajadores, es importante en un club, desde la estrella que cobra más dinero al jardinero, Total, al y cocinero de la trabajadores. Yo residencia. vivía la residencia de Levante está en Buñol. Bueno, ahora creo que sigue en Buñol, pero la ubicación creo que no es la misma ya. Y claro, había muchos trabajadores de allí, del pueblo, que quedabas con ellos para desayunar, te dabas una vuelta por el pueblo con ellos, lo que sea, y estaban siempre pendientes por si necesitabas algo. Y joder, les coges muchísimo cariño y para jugadores que han estado allí en la residencia muchos años, yo estuve 2, pero hay gente que ha estado, claro, 8, 10 años, que ha pasado su adolescencia entera allí, pues son gente importantísima, de verdad que sí. Sí, te forma no Y solo como jugador, los claro. tutores también, por supuesto, los tutores de residencia, que son los que están allí cuidándote día a día, y los cocineros y limpiadores y limpiadoras. Sí, sí. Bueno, como dices, luego, bueno, pues terminas la época juvenil, te toca tomar una decisión de lo que estudiar, te vas a hacer psicología en la Universidad de Alcalá, ¿no? De Henares, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y ya allí, bueno, pues ese primer año de senior, que siempre es el más difícil para el futbolista, pasar de juvenil a ya un nivel grande, con tíos de 30 años, y decides ir al Moscardó. ¿Cómo sale la oportunidad y por qué elegir ese club? Pues yo cuando acabo los juveniles allí en Levante tenía un representante que me ofrecía, bueno, me ofrecía una serie, digamos, de equipos en los que irte para hacer una prueba y ver si se daban las cosas. Me acuerdo que tenía una oferta para ir a Grecia, otra oferta también para el Lleida en segunda B de hacer alguna prueba para ver cómo se daban. Pero yo tenía claro, a mí cuando me cogieron en la universidad, que yo quería irme allí, iba a estar en Alcalá de Henares y les dije que si me podían encontrar algo por aquella zona, fenomenal, y si no, pues nada. O sea, la verdad que el fútbol para mí no ha sido nunca una prioridad, eso sí lo he de decir, no lo ha sido nunca. Y, y nada,
pues allí la verdad que ellos no me consiguen nada. Entonces yo tenía idea de no jugar, pero me encontré, bueno, mi tío que vivía allí también conocía a una persona, tenía un contacto que tal, que cual, relacionado con el fútbol, y esta persona pues me dijo que te quería ir allí al Moscardó a hacer una prueba o a entrenar simplemente, que fuera, y empecé así, entrenando simplemente, me incorporé también en octubre o algo así, y nada, pues luego se dio bastante bien, el año acabé jugando, acabé disfrutando, la verdad, en un equipo que es un mítico de Madrid, que su estadio, el Roland Valero, la verdad que también está bastante chulo y bastante potente. Así que bien, aunque no se consiguió el objetivo que era ascender, pero bueno, se disfrutó, que es lo importante. Como siempre digo, fue un año bonito también. Ujú. Eso también es importante lo que dicen, ¿no? Que el fútbol no lo tomas como prioridad porque a lo mejor llegas con 19 años y como dices, bueno, 18, 19, te vas a Grecia, pruebas, te pegas ahí una hostia tremenda, no crees que vas a vivir del fútbol y no lo haces y luego ¿con qué te quedas? Exactamente. Y como te decía antes, pues tienes que tener, creo que tienes que tenerlo muy claro que quieres hacer esto y tener mucha personalidad, mucha seguridad y, y lanzarte al vacío, digamos. Y yo la verdad es que en ningún momento, en ningún año de mi etapa allí, cuando era más jovencito, tenía la mentalidad para eso, la verdad. No tenía ni la mentalidad, ni el enfoque, ni la capacidad para decir, para creerme que yo podía ser capaz de llegar a algo, sinceramente. Así que quizá ese miedo, pongamos, llamémoslo así, ese miedo o esa inseguridad, fue lo que me hizo focalizarme al 100% en estudiar y ya está, y dejarlo otro a un lado. Sí, a ver el fútbol como una afición, ¿no? Como el año en Moscardó, luego en Juncos y luego incluso hasta que no te gradúas casi no vuelves al fútbol, ¿no? Sí, sí, bueno, lo dejo pues eso, 2018 en enero, ahí llevo un año y medio de carrera y nada, ya no me complico porque en Juncos hay una serie de problemas extradeportivos que ya Ya. me hacen dejarlo y, y nada, no me apetecía, sinceramente. También es una época en la que en la universidad empiezas a conocer otras cosas, también te empiezas a conocer a ti Ya. mismo un poco, tienes otra serie de gustos, de motivaciones y me apetecía aprovechar ese tiempo en otras cosas, la verdad, y aprender de muchas otras cosas. Y, y nada, esos 2 años pues a estudiar a tope y a disfrutar de otras aficiones. Sí, también supongo que, bueno, pues haces relaciones personales, vives la universidad, también la Universidad de Alcalá pues tiene bastante prestigio y cómo también en tu vida personal te marca esa época de 4 años estudiando allí. Pues también es otro cambio, ¿no? Cuando yo siempre que lo hablo con la gente, el hecho de vivir fuera, de irte, yo en mi caso estuve pues desde los 16 hasta los 23 fuera, siempre es una experiencia positiva, o al menos así lo he vivido yo. Conoces a gente nueva, gente diferente, gente de muchos sitios de España y fuera de España. Y nada, sí que es cierto que dentro de la carrera también te das cuenta de que quizá la carrera no es lo que esperabas que era, que eso también me pasó un Sí, poco, ¿no? Y te toca otra vez volver a deconstruirte y volver a construirte otra vez para buscar otras cosas que te motiven, que te gusten y orientarte a ellas. Pero en general, bastante bien, como te digo. Yo es que soy una persona que a todas las experiencias que vivo, creo que le saco un lado positivo. sí, es Y, fundamental. y en esto muy bien también, sinceramente. Luego ya pues vino la pandemia también, que me pilla en el último año de universidad y es lo que me trae de vuelta a casa también. Ujú. Y bueno, luego, ¿cómo decides volver ese año al fútbol después de más de 2 años fuera? Te llama el Miguel Turreño aquí en preferente, año de pandemia, una liga muy rara con, no sé si eran 12 o 13 equipos. ¿Y cómo decides venir a probar y a tener una, bueno, una última experiencia en el fútbol?
Pues la verdad es que volví a tener el mono, como se suele decir. Sí. Y, y nada, pues estuve hablando con algunos amigos, con algún amigo que conocía por allí y, y nada, salió lo de Miguel Turra y dije, bueno, pues vamos a probar, a volver a jugar, a intentar disfrutar y así fue. Sí que es cierto que es eso, a mí pues muchas veces o en estos parones que he tenido respecto al fútbol, pues siempre te vuelves ese mono, digamos, por eso yo nunca digo que lo voy a dejar o que me voy a retirar del fútbol, ¿no? Que suena como muy fuerte. Así que, pues eso, volvieron las ganas y se disfrutó bastante en este caso. Y lo recuerdo con mucho cariño también en Miguel Turra. Sí, además se consigue un ascenso, recuerdo, bueno, de vivir ese año contigo y con todos. Te cuesta mucho empezar, después de 2 años, de hecho, hasta Sí, casi, digamos, noviembre, diciembre no te haces con un puesto en el equipo, pero luego eres fundamental en sí, cuanto a asistencia, balón parado, con esa zurda, y el equipo, sobre todo cuando llega Mauro en invierno, este delantero argentino, lo metía todo, pues total, total. ya va para Pero arriba y sí, se consigue ascender. pero sí, es lo que tú dices. Al principio fue también increíble, ¿no? Ese parón sin jugar que estuve, pues ese tiempo me dolía todo al volver a jugar. Pero sí. Por eso también tenía ganas un poco de volver al fútbol, ¿no? También para coger un poco ese tono físico. En general te hace sentir bien, te hace sentir bien. Y luego, bueno, ya este último año en las casas has estado ya más residual. De hecho, un equipo súper humilde, toda la temporada con Sí, 12 o sí. 13 jugadores disponibles para Nada, jugar. o sea, en cuanto a carrera futbolística, digamos, yo la verdad es que mucho no puedo hablar, más allá de, ya lo único que podemos destacar es esta experiencia curiosa que tuve, pero lo demás, este último año, sin ir más lejos, pues es un poco de, como te he dicho al principio, a modo recreativo, ¿no? Ya. De disfrutar del fútbol y de echar los ratitos que pudiera, de hacer deporte, que siempre viene bien, y poco más. Y nada. Y ahora pues justo bueno, me voy a Madrid enseguida. En agosto empiezo a trabajar en Madrid, o sea que vamos para allá a vivir otra experiencia diferente y, y nada. Y ya veremos lo que depara el fútbol. Ya, trabajar en lo tuyo, ¿no? En psicología. Sí, allí en una empresa en recursos humanos y nada, a ver qué tal se da, a ver qué tal se da. Pero sí, desde luego que al final yo creo que lo importante es que vivas experiencias y en este caso mi experiencia en el Levante creo que ha marcado lo que he sido después, lo que he conseguido ser como persona, lo que me ha ayudado a conocerme mejor también, y esto lo digo de verdad, porque como ya te he dicho muchas veces, el conocer a gente tan diferente y tan variada es que cada uno te da su cosa y cada uno te hace ver cosas que tú no conocías y que empiezas a querer conocer más. O sea que la conclusión de todo esto yo creo que es eso, ¿no? Ujú. Es algo, sí, es algo muy interesante, muy destacable. Y si quieres, para acabar, que nos quedan esos 6 7 minutos de reunión. Pues bueno, ya que eres graduado en psicología y has visto pues todos estos puntos de vista, como dices, ¿cómo crees que es de importante la mentalidad en un futbolista? Porque estamos hartos de ver, incluso en el fútbol profesional, este chico no rinde 2 o 3 partidos, es malísimo, no vale, pero luego a lo mejor no ves qué vive dentro, qué le está pasando a nivel interno, a nivel de pensamiento, de adaptación y cómo ves esa función psicológica en un futbolista. Para mí es clave, o sea, es fundamental, pero fundamental. Y, al final es imposible que un jugador, ya sea de fútbol o de otro deporte, se desarrolle por completo cuando las cosas que suenan en su cabeza son todas negativas, ¿no? Cuando estás pensando constantemente en que vas a fallar, por ejemplo, o en que vas a decepcionar o a ti mismo o a alguien, es imposible desarrollarte y, al final creo que de lo que se trata todo esto también, creo que todo esto también viene un poco por quizá la repercusión, ¿no? O las ideas en la cabeza que nos metemos desde muy pequeños
y queremos acceder a ese lugar idílico en el que ser jugador profesional, en el que ganar mucho dinero o tener mucho éxito y creo que no nos hace bien. Al final el deporte yo me lo tomo, lo veo como algo en lo que se tiene que disfrutar, Sí. que tienes que pasarlo bien y, y focalizarte, creo que focalizarte en cada pequeña cosa que haces dentro del juego, en este caso el fútbol, focalizarte dentro de cada pequeña acción que estés haciendo dentro de él e intentar así, digamos que si tienes algún problema de este tipo, como yo estoy comentando, que se te haga menor y lo vayas detectando poquito a poco, en pequeñas dosis. Sí, también necesario buscar ayuda en muchas ocasiones. Ahora, bueno, cada vez es un poco menos tabú, pero hace 5 o 6 años parecía que ibas al psicólogo y estabas loco, era algo muy mal visto. Y, por ejemplo, casos de fútbol profesional, de Dele Alli, este jugador del Tottenham que era tan prometedor y está estancado en los últimos años. Y luego, bueno, pues ha salido una entrevista, la infancia tan llena de cosas traumáticas que ha tenido, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, sí, sí. Y bueno, en este caso de Leali, porque ha conseguido ser un jugador muy, muy relevante y se sale a la luz y se da a conocer y eso es muy positivo también. Pero como tú dices, es algo de lo cual se tiene una gran estigma, de lo cual hay un gran estigma. Y bueno, por suerte, pues hoy en día yo creo que es normal que que cualquier deportista de alto nivel tenga un psicólogo. Y, pero sí, hay muchos casos de este tipo, ¿no? O por ejemplo, la tenista, en este caso, Barty, también le ocurrió algo parecido, retirándose con 25 años del tenis, porque ya la presión a la que se ve sometida le ve que no tiene ningún sentido. Al final, la cabeza, como se suele decir, si no funciona la cabeza, no funciona nada, y eso creo que es básico y está claro. Sí, sin duda. Creo que tiene que estar unido, ¿no? Cuerpo, mente, para ser un buen deportista y también una buena persona a nivel profesional. Y yo pienso que es muy importante que desde pequeños, en escuelas, haya una figura, no sé si de psicólogo, pero por lo menos con algo de formación orientada a eso, Sí, para que, para que los niños yo creo que se desarrollen del mejor modo posible, ¿no? Hay muchas cosas que se ven en las escuelas que te voy a contar a ti, ya. que creo que no son normales que las vivan niños tan pequeños, ni mucho menos. Y claro, eso al final se ve traducido cuando creces también. Sí, a veces ya luego cuando lo coges de mayor es tarde incluso y ya te ha hecho, bueno, pues un efecto demasiado grande. Sí, 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 total. No, no. Y yo, bueno, también tuve la posibilidad en la universidad de hacer unas prácticas en, en una empresa orientada a la psicología deportiva y con los niños lo veías mucho, ¿no? Había niños que entrenaban tan normal, se lo pasaban muy, muy, muy bien y luego cuando llegaba el día del partido no querían salir al campo, no querían jugar. O sea, en este caso había un caso muy específico que había un niño que entrenaba tan normal, se lo pasaba genial, pero cuando llegaba el partido no quería salir, no jugaba y a veces ni se presentaba. Entonces, pues bueno, también se puede ver un poco por ahí lo que el niño empieza a entender, lo que entiende el niño como lo que es un partido de fútbol a esa edad, ¿no? Que quizá lo está viendo como un examen o como una evaluación y no debería de ser así. Y es importante que desde pequeños pues eso lo tengan mentalizado, ¿no? Sí, la verdad, si no lo disfrutas es muy complicado. Y para terminar, dos preguntas, un ídolo deportivo de la infancia y la persona más importante o a la que más le agradezcas en tu trayectoria deportiva, por corta o larga que haya sido. Uf, qué difícil. Un ídolo deportivo. Pues, hombre, aquí te diría seguramente que si lo orientamos también a lo que es a lo que implica la persona, te diría que Rafael Nadal, seguramente sí. Luego también recuerdo ser muy fan de Alberto Contador en su momento, pero sí, creo que Nadal me quedaría. Y, y como persona importante en el mundo del fútbol, eh,
Pues volviendo a lo que te he dicho en mi etapa del Levante, quizás no sea la persona más importante dentro de lo que he vivido, pero sí a la que le guardo, no sé si más cariño, pero sí mucha estima, que es a José Piera, Sí. que ha sido el utillero de mi último año allí en División de Honor. Y la verdad que es un tipo increíble, siempre con buena cara y que nos ayudaba muchísimo a todos los que estábamos allí fuera y como te digo, quedábamos muchas veces con él para dar una vuelta por el pueblo, lo que sea, y la verdad que le agradezco mucho porque me ayudó también él en la adaptación con todo. Ujú. Pues esa última reflexión y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y una entrevista que creo que ha sido curiosa, más allá del fútbol, pues creo que nos ha dejado muchas enseñanzas y te agradezco que hayas estado aquí. Un placer. Un placer, Javi. Muchas gracias a ti por la invitación y pues eso, espero que le sea de interés a la gente o un poco al menos. Y nada, nos vemos pronto. Te agradezco mucho la entrevista. Vale, muchas gracias Manu y un placer, de verdad. Un abrazo. Gracias.